Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de mercados de carteraglobal.com. Soy Julio Fernández y hoy es viernes 17 de julio, son las 8:06 y como es tradicional, cuando llegamos al último día de la semana no tenemos eventos en directo, Trading Room dentro del Club de Bolsa. Por este motivo hacemos siempre una extensión en el análisis del SP500 y del DAX. Lo vamos a dejar para la parte final de la grabación. Vamos a empezar, como siempre, en este caso con el Nasdaq. Bien, ayer tuvimos una sesión bastante aburrida. Poca volatilidad. Estamos dentro de procesos correctivos, correcciones dentro de las correcciones, lo que comúnmente se llama como ondas B, es lo más difícil de trabajar por la irregularidad de los movimientos y lógicamente pues ayer fue un día de difícil negociación. En el caso del Nasdaq seguimos teniendo una estructura donde parece que la principal es ese movimiento. Eso no quiere decir que vaya a empezar una nueva tendencia bajista, sino que podemos estar ante una corrección un poquito mayor a lo que hemos tenido hasta ahora. Hay que recordar que el Nasdaq lleva subiendo prácticamente sin descansar desde marzo, con muy poquitos, las correcciones que se han tenido han sido muy poco significativas, no han alcanzado una profundidad que pudiésemos llamar normal, por así decirlo, sabiendo que el precio se tiene que mover de esta manera, impulso, corrección, porque si no el mercado no existiría. Así que estamos a la espera de ver si ese movimiento en el que estamos trabajando pudiese ser del correspondiente a una corrección un poquito mayor, ¿verdad? Bien, pues en el día de ayer sí que se alcanzaron los niveles que teníamos marcados, 10.505. Ahí el precio se quedó. A última hora vimos cómo se cerró bastante lejos de esos mínimos. De 10.505 nos pudimos ir a 10.600, 600 y poco, haciendo máximos en 10.650 aproximadamente. Ahora, ¿qué podemos esperar? Bueno, en principio esto podría ser una onda B, y aquí podríamos tener un movimiento de continuidad alcista. Habrá que ir pensando en ese movimiento siempre y cuando estemos por encima del precio de apertura diario, pero a sabiendas de que este tramo tenemos puertas cerradas ahí, no hay nada que nos incite a buscar el short por arriba ni por abajo. Ambos están tocados ya. Ahí podemos quedarnos en una zona de lateralización. De hecho es lo que estamos trabajando, un lateral, una zona correctiva. A partir de 10.724, lógicamente se nos abre ya una mayor probabilidad de ver un trámite alcista, pero es que por encima de ese nivel tenemos el 10.800 que puede ser punto clave, ¿no? El 61.8 de correctivo de todo este movimiento previo. Como digo, por encima del precio de apertura diario vamos a intentar buscar esa continuidad del movimiento. En caso de que nos metamos por debajo de esos niveles y perdamos el 10.505, ahí sí que tendríamos que ir observando cuáles pueden ser los niveles de grado menor que pueden dar probabilidad al movimiento. Pero sí es cierto que como el precio se nos meta por debajo y empecemos a consolidar por debajo de 10.505, pues lógicamente se abre la puerta a los mínimos de la semana. Eso tendríamos que tenerlo también en consideración. Bien. Nos venimos al IBEX. El IBEX en sesión asiática vuelve a tocar el 7.515. El movimiento que vimos también el pasado miércoles y que frenó el avance. Entra dentro de la estructura. No hay nada raro, no hay nada extraño en eso. Eso sí, hay que tener en consideración que estamos, aunque parecía que en esa zona de 61 podíamos tener un rechazo, de momento no lo estamos viendo.
Ya sabemos que cuando eso pasa empezamos a tener probabilidades de volver al inicio de esa pauta impulsiva. En principio estamos trabajando con movimiento de impulso, corrección, y por tanto lo más probable es que a continuación el siguiente movimiento también sea impulsivo. Claro, estamos ahí pendientes del 7371. Estamos pendientes de ese 7371, la pérdida de ese nivel nos puede abrir la puerta, puede ser la llave que abra la puerta de ese escenario bajista. Mientras tanto vamos a seguir trabajando, por debajo de 7515 mantendremos predisposición bajista, lógicamente también habrá que estar pendiente de los precios de apertura diarios. Como siempre, vuelvo a repetir, los complejos o los mapas operativos intradiarios con los precios de apertura, los niveles de negociación de más corto plazo, los que sirven para hoy, los tenemos cargados en carteraglobal.com. En el caso de los índices europeos, hoy a partir de las 8:30 de la mañana. En el caso de los índices americanos, a partir de las 9:15, como digo, en carteraglobal.com. Eso en cuanto al IBEX. Pasando al eurodólar, tenemos ahí un movimiento que podría ser correctivo. Vamos a considerar que es correctivo mientras estemos por encima de 1.1359. Ahí tenemos el 1.15 como objetivo principal. Intentaremos, lógicamente, si el precio recuperase o rompiese esa 0B, mejor dicho, intentaríamos incorporarnos a buscar ese objetivo. Que no, pues ver qué hace por ahí, ¿no? Ahí tendremos que también tener en consideración, esto puede ser una A, esto puede ser una B. Vamos a fijarnos en la estructura interna que está desarrollando este movimiento, porque si fuese una C, podríamos tener incorporaciones más tempranas para buscar ese tramo. Si el precio se nos mete por debajo de 1.1359, empezaríamos a rechazar por debajo y que consolide, lógicamente. Si nos toca la media de 200, por ejemplo, en gráfico horario, y a continuación tenemos cierres por arriba de ese nivel, eso sigue reafirmando ese escenario, ¿vale? En cuanto al oro, seguimos en zona de lateral, estamos por encima de 1784, por tanto habrá que mantener la idea de venir a buscar en 1822, pero no progresamos. Aquí estamos viendo que no tenemos una progresión. Nos estamos planteando, incluso si esto es corrección, impulso, ¿no? En lugar de ser la 0B esa, que la 0B fuese esta otra. Decíamos en el día de ayer, el jueves, ¿no? En la sesión de largo plazo, en el vídeo de largo plazo que hicimos para los suscriptores del Club de Bolsa, interesante el movimiento que estamos teniendo en ese 1800. Vale, el precio se ha parado, pero no hay rechazo. Eso era un muro de contención. Se suponía, no es que se suponía, es que es la resistencia más significativa que tenemos en esos niveles máximos de los últimos 7-8 años. Ahí se podía esperar un rechazo mucho mayor, que no ha llegado, lo cual sigue siendo positivo. A corto plazo, mientras estemos por encima de 1784, 1822, ¿de acuerdo? Bien, ahora sí, vámonos a nuestro espacio de trabajo. Vamos a analizar un poquito con más detalle para el día de hoy el DAX y el S&P 500. El DAX, esta semana hemos puesto en marcha nuestra nueva sección, también en carteraglobal.com, DAX al minuto, donde vamos analizando en gráfico pequeñito lo que va ocurriendo durante la sesión. Vamos fijando puntos focales, objetivos, movimientos del precio, vamos variando, conforme se llega a un objetivo vamos cambiando y vemos la estructura que se está haciendo. De momento está teniendo buena aceptación. Es una prueba piloto que estamos haciendo. Si vemos que realmente es una sección que gusta, pues seguiremos lógicamente con ella. Bien, en gráfico diario.
Segundo día consecutivo cerrando por encima de 12.850. Eso, pues, por niveles source, tenemos que pensar que 13.170 es el precio de apertura del año, nivel más importante, y hace tiempo que no lo tocamos. Eso en principio, me van a disculpar, es viernes, los viernes ya a estas alturas de la semana ya la voz llega bastante tocada. Son muchas clases durante la semana, muchas horas en directo, muchas sesiones one-to-one. Así que los viernes hay que tomarse un descansito. Bien, pese a esa estructura, que estemos haciendo un máximo por encima de estos, seguimos pensando que eso puede ser una onda B fuerte, para a continuación hacer otro movimiento de similares características a este, ¿no? Pero claro, lógicamente tenemos que tener una confirmación. No tenemos cierres por debajo de 12.850, tenemos que seguir esperando. ¿Puede ser una buena zona? Sí. Para el giro sí, pero también puede ser esta. Así que tenemos que tener cuidado. Ahí puede ser una zona adecuada para empezar ese tramo, pero también lo puede ser más arriba, ¿no? Teníamos también por aquí esa extensión ABC, donde la C se iguala a la A en el 100%. Está todo prácticamente a favor de que ahí se inicie algo, pero hasta que no se valide, pues tenemos que seguir con mucha cautela. Eso en gráfico diario. Si nos vamos al principal, bueno, vamos a limpiar un poquito. Estos son los objetivos que propusimos estos días pasados. Perfectamente alcanzados. Aquí tenemos que tener en cuenta que esta estructura no es impulso. De momento, ¿no? Esto podría ser un 1, un 2, un 1 de 3, un 2 de 3. Eso ahí sí. Pero para que fuese impulso, a continuación deberíamos ver un movimiento de bastante amplitud y de una extensión importante hacia abajo, perdiendo 12.850, 12.783. En el día de hoy, ayer pusimos como objetivo por debajo 12.784, precio de apertura semanal que no se llegó a alcanzar. Muy poquita volatilidad, sí que al recuperar el precio de apertura diario que coincidía con el SOR anual, sí que pudimos llegar a 12.910 y ahí se quedó el precio. Una vez que alcanzó ese nivel, ahí se quedó toda la tarde, ni para arriba ni para abajo, eso sí, protegidos por ese nivel, protegidos por arriba, protegidos por abajo. Zona de lateralización. Puede ser perfectamente también otra estructura A, B y ahora movimiento bajista para después continuar subiendo. Puede ser. Hay que ir trabajando con todos los escenarios posibles. No existe un único recuento. Lógicamente no podemos trabajar siempre. En los vídeos que hacemos por las mañanas, en la apertura, a las 11:30, en el cierre, no podemos desarrollar todas las posibilidades para cada uno de los activos que trabajamos. Eso hay que entenderlo. Cuando hablamos de estructura, no existe una única estructura. Nosotros comentamos las que pueden ser más probables dentro de las posibles. Después tiene que ser el propio precio el que nos vaya descubriendo a través de validaciones e invalidaciones cuáles van a seguir su curso y cuáles no. Pero tenemos que tener muy claro eso. Hay distintas posibilidades, no somos adivinos. Solamente podemos trazar un mapa de mercado con las distintas rutas de acceso, los distintos caminos que puede seguir el precio. Y como buen mapa, una vez que tengamos trazada la ruta, solo tenemos que seguirla en función del camino que vaya escogiendo el precio, ¿no? Entonces, bueno, en el día de hoy, otra vez pendientes de 12.850. Si se pierde ese nivel, pues también pendientes del precio de apertura semanal. Ojo, que hoy caduca el complejo SOR semanal. No es lo mismo, aunque sigue siendo importante para hoy, porque seguimos estando dentro de la semana, pero ya prácticamente
como digo, está a punto de caducar ese nivel. Entonces, bueno, vamos a fijarnos por arriba de nuevo en el 12.972. En caso de que nos metamos por encima del precio de apertura diario, que ya lo estamos, que vayamos consolidando, hay otro nivel en 13.039, 13.040 y a continuación 13.093. A partir de ahí, ¿qué es lo que hay? 13.170. Tendría que ser, lógicamente, un día razonablemente alcista con cierta volatilidad. Con la volatilidad de ayer no llegamos ni de lejos a esos niveles, ¿no? Por debajo de 12.850 mantenemos ese nivel y a continuación no hay nada hasta 12.657. Eso sí, tenemos ahí la media de 200 que seguramente nos podrá, en gráfico horario, que sí que nos podrá frenar un poco, ¿vale? Eso en cuanto a gráfico principal. En el intradía, ahí tenemos ya la apertura, 12.908, donde se quedó ayer, donde estamos comentando, 12.910. A partir de ahí, vamos a fijarnos que los primeros objetivos que hemos detallado coinciden con niveles interesantes también intradiarios. En el primer SOR, SOR ese de ahí, 13.037, y aquí primera referencia que tomamos en el intradía, 12.969,72. Habrá que ver si tenemos movimientos de este tipo, porque en ese caso se activarían los siguientes objetivos, que como vemos, pues coincide el primero con el primer SOR intradiario. El segundo objetivo que hemos marcado también coincide. Hoy bastante ajustado, esos pueden ser los puntos clave. Como decía antes, lo vamos a ir viendo minuto a minuto prácticamente en carteraglobal.com. DAX al minuto. Bien, vamos al SP500. Bien, el SP500 vemos como seguimos teniendo rechazo en el precio de apertura anual, no lo suficiente hemos tenido movimientos de baja volatilidad. Eso, vamos a ver, tenemos que tener en cuenta una situación. La baja volatilidad, vamos a ver, todo movimiento importante siempre suele comenzar con uno pequeñito. Cuando vemos, no pasa nada, hemos llegado, pero no se han perdido zonas importantes. Cuando un castillo de naipes cae, lo hace porque cae la primera carta. Aquí exactamente igual. Puede parecer que no pasa absolutamente nada hasta que pase. Bien, eso lo tenemos que tener presente, pero también tenemos que tener presente de que puede seguir subiendo porque no se ha roto nada. Aquí estamos viendo en gráfico diario, no se ha roto nada. Entonces, bueno, es el 3.157 es la zona de control. Por debajo de ese nivel sí que podríamos empezar con ese tramito bajista que nos pudiese llevar a 2.942, 2.950, puede estar por ahí, ¿no? También, igual que hemos hecho en el DAX, si tiramos o si medimos la A con la C, con la supuesta C, vamos a suponer que esto es A, B, C, ahí estamos en esa zona, igualdad, con lo cual, zona muy interesante a efectos de que podamos tener una posible finalización alcista. Vamos a ver, posible. En gráfico horario, nos queda un nivel importante que pensamos que se puede tocar, que sería el 3.247, SOR trimestral, objetivo trimestral, primero por arriba. Todavía no se ha alcanzado. Sería bastante malo, entre comillas, que no se alcanzara ese nivel. ¿Vale? Entonces, lo normal, ya lo han alcanzado. El DAX lo alcanzó en esta semana. Con lo cual el SP500 también deberíamos esperar, ¿no? De nivel a nivel debemos esperar que se toque esa zona. Estamos en una situación
En el corto plazo, si miramos de aquí para acá, en el último tramo impulsivo, 1, 2, me niego a pensar de momento. Cuando el precio se nos caiga para abajo, me tragaré las palabras, y entonces ya no me negaré, ya diré, sí, pues era ese el 4. Diré, ese era el 4. Pero de momento prefiero pensar que el 4 lo estamos haciendo aquí. Y aún le quedaría ese tramito para arriba, onda 5, en ese nivel. Vamos a estar pendientes. Lógicamente es un camino tortuoso. Aquí tenemos ABC. Sería cuestión de romper esa 0B y mientras estemos por encima del precio de apertura diario mantener la predisposición alcista. Si perdemos el precio de apertura semanal, ojo, no se rompe la estructura, pero sí tendríamos que tener cuidado. Realmente la estructura se pierde a partir de aquí, 3157. ¿De acuerdo? Incluso un poquito más arriba, en 3172 podríamos tener rotura estructural. Lógicamente, perdiendo 3157, la puerta bajista se abre. Y la primera zona de control va a ser 3092, el precio de apertura del trimestre. Si ahí se llega sin alcanzar ese nivel, y se pierde el trimestre, entonces eso quiere decir que con mucha probabilidad nos vendremos al siguiente short trimestral, 2945, 2950, que es lo que estamos esperando. Así que ese sería el planteamiento. El planteamiento no para hoy, lógicamente, pero sí que tenemos que tenerlo en cuenta, y podemos empezar ya a dibujarlo dentro de nuestro mapa. Para hoy, entonces, ¿qué tenemos? Pues de momento tenemos que el precio de apertura diario 3211, que el 3247, 3250 no queda tan lejos, en una zona. Los que trabajan en el club de bolsa de carteraglobal.com, pues sabéis perfectamente qué significa o qué significado puede tener ese nivel de ahí. Interesante, ¿no? Lógicamente, mientras estemos por encima de este nivel, vamos a ver si podemos tirarle aquí una 0B. Ayer podríamos haber esperado, porque todo esto es movimiento correctivo. Todo esto es movimiento correctivo. Habrá que ver si por ahí hay algún fallo de quinta o algo, pero esto impulso no parece, ¿verdad? La rotura de esa 0B nos predispone a buscar esos niveles. Hay que tener en mucha consideración ese 3236 short anual. Tenemos que tenerlo en consideración. Ya hemos llegado ahí un par de veces y nos han tirado para abajo. ¿Vale? Estaremos atentos, como digo, si se pierde el precio de apertura, a que podamos ver un nuevo tramito perdiendo los mínimos de ayer, y ese podría ser la ondita 5 que estamos comentando, aunque ya esa estructura parece ya amortizada, ¿no? Tal y como está, tal y como está. Esto podría ser perfectamente también una A, todo esto una A, todo esto una B, una C. Ya digo que estamos dentro de un movimiento lateral. Por abajo no vamos a tener problemas mientras no se supere esta zona, 3172. Ahí podríamos venir perfectamente para acá, después girarnos para arriba. Esa zona de aquí va a ser de complicada lectura y delicada comprensión. Sería mucho mejor que el precio se viniese para acá y a continuación tuviésemos un rechazo que nos mandase por debajo del precio de apertura diario de nuevo. Nos aclararía bastante la situación. Pero bueno, ya iremos viendo durante el día. En este caso, en el caso del SP500, iremos comentando lo que pasa en el vídeo de las 11:30 y en el cierre de las 5:30. De momento lo vamos a dejar aquí. Vamos a ver cómo evoluciona, qué día tenemos. Ojo a las sesiones de maquillaje, ya sabemos que nos gustan mucho los viernes maquillar resultados y tal. A las 11:30 más. Muchas gracias, seguimos.